Señor Jesucristo, mi Señor y Dios, que nos tiene una vez más aquí delante de su pueblo para traer su palabra. Gracias a Dios nos hemos gozado con las alabanzas, con los cantos al Señor, hemos exaltado, adorado a nuestro Dios. Y ahora venimos en este servicio con nuestros oídos, nuestras mentes atentas a la voz de Dios, amén, porque no es la voz del hermano Israel, no es la voz del padre de sus hijas, no es la voz del esposo, de su esposa, no es la voz del hijo, de su madre, de su padre, no es la voz del amigo, del hermano, es la voz de Dios, que viene en este día domingo a hablarnos. No a aquel que no le escucha, no a aquel que no quiere escucharle, sino a aquellos que tienen atentos sus oídos al Maestro. Amén. Amén. Y aquí está Él. Vamos a tomar nuestras Biblias. Nos ponemos de pie en reverencia al gran Rey de Reyes y Señor de Señores, en el libro de Jeremías capítulo 18, del 1 al 10. Jeremías capítulo 18, versículo 1. Dios movió mi corazón a un mensaje tan hermoso que ha sido predicado por muchos ministros, pastores, aún evangelistas. Y es un mensaje muy hermoso, muy conocido. En muchas religiones del cristianismo, en muchas diferentes iglesias, se ha enseñado del Jeremías capítulo 18, versículo 1, se ha enseñado este mensaje. Muchos lo han titulado el mensaje de el alfarero. Mi mensaje, Dios me puso a poner la importancia del alfarero y el vaso, porque muchas veces se enseña el mensaje del alfarero, nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro alfarero, el mensaje de evangelización a aquellos que no lo conocen. Pero Dios me ha traído no solo el mensaje evangelístico del alfarero, sino la importancia de lo que el alfarero quiere en el vaso, que somos nosotros. Leamos rápidamente ahí volteando nuestros ojos en Jeremías capítulo 18, versículo 1, y lo vamos a leer. Dice: en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. La palabra que fue a Jeremías del Señor diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó y hízolo otro vaso, según que al alfarero parecía mejor hacerlo. Entonces fue a mi palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y disipar y destruir. Pero si estas gentes se convirtieren de su maldad, de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, arrepentiréme del bien que había determinado hacerle. Oremos. Señor, una vez más te damos gracias, Señor Jesucristo, por el privilegio, Señor, que me has dado, Señor, de poder traer tu palabra, Señor, a tu pueblo. Y también el privilegio de cada uno de nosotros estar atentos delante de tu poderosa presencia, Señor. Porque creemos, Señor, con todo el corazón que tú aquí estás, Señor, hablándonos, Señor. No solo a nosotros que estamos presentes, sino a los que pudieran escuchar por otros medios en otro tiempo, Señor.
Que reciban tu voz, Padre Santo, como la estamos recibiendo nosotros ahorita, Señor. Reciban tu palabra como estamos recibiendo tu palabra bendita, Señor. Y que pueda ser, Señor, el poder que hace tu palabra de transformar, Señor, nuestras vidas, Señor, a tu parecer, Señor, lo que tú quieres que seamos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Unge mis labios, Señor Santo. Que hables, Señor, que hables tú y no yo. Que hable tu verdad, Señor, y tu justicia, Señor. Por amor a tu nombre y por amor a tu pueblo, Señor Jesucristo. Bendice las mentes de mis hermanos, aún la mía, para estar atentos, Señor, para aprender, para estar marcados como los entendidos. Como dice tu palabra, que los entendidos entenderán y resplandecerán como el resplandor del firmamento, mi Señor Jesucristo. Bendícenos en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Aleluya. Esa hermosa historia del alfarero. El Señor llevó al profeta Jeremías a la casa de un alfarero. Ya oímos, fue testigo de cómo el alfarero, mientras trabajaba, se le cayó, se le quebró en la mano del alfarero, se le quebró. Eso suele suceder. Suele suceder eso. Para el alfarero es común que de repente un vaso de barro que está formando se le quebre. Es común. Pero también es común que los alfareros saben que su trabajo es volver a tomar o tomar otro para armarlo, o aún del mismo. Y aquí Dios le dio un mensaje a Jeremías para el pueblo de Israel, para que sepa que Israel en ese tiempo estaba en un aspecto muy triste. Se le conoce al profeta Jeremías como el profeta llorón, porque todo su ministerio lloró acerca de la rebelión de Israel. Esa fue la función de Jeremías. Pero fíjese el mensaje que dio el Señor. Dice en un instante, el versículo 7, en un instante hablaré contra gentes y contra reinos. Ya no está hablando solamente Israel, sino contra gentes y contra reinos, para arrancar y para disipar y destruir. ¿Se acuerdan cuando el Señor mandó a Jonás a Nínive? ¿Y qué pasó con Nínive? ¿No se arrepintió Nínive? Que ayunaron aún, hasta los animales pusieron a ayunar. Y Dios tuvo misericordia de Nínive. Y dice el versículo 8, pero si esas gentes se convirtieren de su maldad, se arrepintieren de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado en hacerles. Dice la misericordia de Dios. ¿Qué pasa cuando un pecador se arrepiente? ¿Verdad? Hay gozo en los cielos. ¿Por qué? Porque los ángeles de parte de Dios están puestos para traer la ira, la maldad, la consecuencia. Ese mal que dice la palabra de Dios que había pensado en hacerles. Los ángeles no quieren que se ejecute esas cosas malas. Pero hay veces que Dios las pone si no se arrepiente uno. Eso cuando se arrepiente un pecador es una bendición, porque ya no viene ese mal para él. Al contrario, viene bendición y vida eterna. Dice el versículo 9, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Allí mismo, arrepintiéndose uno, viene la bendición de Dios. Aquel que se ha arrepentido, ¿para qué? Para hacer. No, dice que para edificar. Edificar nuestras vidas en el Señor. Y luego dice, y para plantar. Fíjese, ahí también me llamó mucho la atención y me inspiró el Señor en esto tan hermoso, que es cuando el hombre que tiene un gran jardín en su casa y tiene mucho plantío de muchos árboles, unos fruteros, otras plantíos de vegetales, puede hacer lo que él le plazca mientras sepa hacerlo, ¿va? Y nuestro Dios así nos tiene a nosotros, como también como la descripción, no solo como el barro, sino como plantas en su jardín, de diferentes formas, porque todos somos diferentes en el pueblo de Dios. Y ahí nos tiene el Señor y nos va creando como el que plantea. Y así sí dice el Señor, y plantar, y para plantar.
para plantarnos. Dice el versículo 10, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, ¿quién? ¿El pueblo malo? No, está hablando del pueblo bueno. Nosotros los que estamos ahorita aquí, que estamos sirviendo al Señor, no somos buenos por nosotros mismos, sino por su misericordia somos justificados. Ellos, está hablando el Señor, si ustedes que están bien, que están firmes, si hicieran lo malo delante de mis ojos. No le está hablando al mundo pagano, le está hablando a los hijos de Dios que están sirviendo. Si ustedes llegan a hacer lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz. Ahí está un secreto. ¿Cómo podemos hacer nosotros lo malo delante de Dios? No solo los pecados comunes, pecados de sinvergüenzas, vergonzosos, disculpe, pecados vergonzosos. No solo esos pecados de andar tomando, o del borracho, el adulto, el fornicario, el maldiciente, no solo esos simples, sino de no oír la voz de Dios. El mundo sabemos que no oye la voz de Dios, pero hay veces que el mismo pueblo de Dios no oye la voz de Dios. No nomás aquí en la iglesia, en lo común, en el diario vivir. Al resentido dice Dios, perdónale, y no oye la voz, porque es más fuerte el dolor que la voz de Dios. Ahora dice el versículo, arrepentiréme del bien que había determinado hacerle. ¿A quién le pasó eso en la Biblia? ¿Se acuerdan? Al profeta Elí. Ya no, Dios tenía grandes bendiciones para su descendencia y la cortó con sus hijos. Qué triste. Y una de los nietos del profeta Isaí, era un profeta de Dios. El nieto del profeta Isaí, dice, la nuera cuando lo tuvo el hijo, ya había muerto Elí y sus hijos, y cuando tuvo el hijo le llamó, el nombre del hijo le llamó Icabod, que significa la gloria de Dios se apartó de nosotros. Así nombró a su hijo, fíjese. Y los nombres no eran nomás nombrecitos. ¿Cómo creció esa descendencia? Apartada de Dios. Como hoy en muchos días, hay mucha gente que antes servía a Dios, antes buscaba a Dios, antes amaba al Señor, y ahora están en el mundo y sus hijos van mal en peor. Y cabots. Ahora, la triste historia, discúlpenme. Ahora pues, dice una escritura, ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos, todos nosotros. Nosotros somos el barro. Nosotros somos esos vasos de barro que Dios está formando. Eso ya muchos lo sabemos. Isaías 64:8 dice así. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos todos nosotros. Dice otra escritura también, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Isaías 60:21 así dice. Vuelvo y repito lo último, dice, renuevos de mi plantío, dice Dios. Obra de mis manos para glorificarme. Abra sus Biblias en Salmos 138. Salmos 138, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Salmo 138, versículo 6. ¿Estamos ahí? Amén. Es importante que sepamos que el barro simboliza el polvo de la tierra. Ahora bien, ¿qué expresión tiene el barro y luego el oro? Fíjese la gran diferencia, ponga atención, entre el zoquete. ¿Cuánto vale el zoquete? ¿Y cuánto vale el oro? Y la plata. Mucho. Pero fíjense qué señal nos muestra el Señor hablando del zoquete, del barro. Dice Salmo 138, versículo 6.
Porque el alto Señor atiende, ¿a quién? Al barro, al zoquete, al que en este mundo no vale. Mas al altivo lo mira ¿de dónde? De lejos. Dice el versículo 7, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Cuando la ira de mis enemigos, decía el rey David, extenderás tu mano y salvaráme tu diestra, tu poder. El Señor cumplirá por mí, tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Y termina diciendo, no dejarás la obra de tus manos. Y eso yo lo aplico a mi vida, no sé si usted la quiere aplicar a la suya también. Y decir como el rey David dijo, páseme lo que me pase, Señor, no dejarás la obra de tus manos. Yo soy obra de sus manos. Y cada uno de ustedes, si usted lo cree, usted va a ser obra de las manos del Señor. Amén. Mientras el enemigo se levante y quiera acusarte que eres un perdedor, que no eres un escogido, que eres un llamado, no se lo crea el diablo. Digamos nosotros, no dejarás la obra de tus manos, Señor. No dejará el Señor la obra de sus manos mientras se guarde uno humillado. ¿Oyeron? No dejará, porque cualquiera nos podemos adaptar a eso. Cualquiera, muchos que fueron cristianos están en el mundo y dicen, no, yo soy de Dios, al rato regreso. Y muchos cristianos viviendo como quieren, pero dicen, no, yo soy de Dios de todos modos. Están muy equivocados. Dice la palabra de Dios que si el justo con dificultad se salva, ¿qué le espera al impío y al pecador? Ahora, vuelvo y repito, ponga mucha atención, marque estas palabras en su mente, como las marcas de la palabra del Señor, pero también esta, no dejará el Señor la obra de sus manos nuestras, mientras se guarde uno que humillado. Abra sus Biblias en Isaías capítulo 45. Isaías 45, versículo 8. Isaías 45, versículo 45, versículo 8, dice la palabra de Dios, rociad cielos de arriba. Fíjese que cantamos hoy, haz llover. Y aquí dice la escritura, rociad cielos de arriba y las nubes destilen, ¿qué dice? La justicia. Y abrace la tierra y produzcanse la salud y la ¿qué? La salvación. La salvación y la ¿qué? La justicia. Y la justicia. En mi versión antigua dice, produzcanse la salud y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo el Señor lo crié. Paramos ahí. Hace llover el Señor justicia a aquel que sufre injusticia. Y produce la tierra. Nosotros los hombres tenemos que producir esa bendición de su palabra. ¿Y producimos qué? ¿Qué producimos nosotros? Salvación y justicia. Y dice que estas dos brotan juntamente. No puede haber evangelio verdadero si no hay justicia, ni justicia personal si no hay evangelio del Señor. Dice la palabra de Dios, goteará tu doctrina. ¿Cuál doctrina? La salvación y la justicia. Por eso estas dos tienen que crecer de la mano, no se pueden separar, porque dice Dios, yo los crié. ¿Qué? Crió hombres que traen salvación y traen justicia. Hoy en día vemos mucha doctrina, mucha salvación, evangelistas y evangelistas y de muchos aspectos, pero muchas veces falta la justicia. Ahora, podemos ver que el Señor, vemos el versículo 9, disculpen. Y le voy a hacer por qué el Señor dijo esto. Fíjese, el versículo 9 dice, ay del que pleitea con su hacedor. Su Biblia también tiene unas exclamaciones. Sí. Quiere decir que habla el Señor así, ay del que pleitea con su hacedor.
Y otra vez nos vuelve a decir, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Saben qué son tiestos? En mi versión dice tiestos. ¿Cómo dice su versión? Es una, donde ponen las plantas, potter. Macetero. El macetero con los maceteros de la tierra. Hay que pleitear con su hacedor. ¿Por qué habla el Señor después de que dice que destine la justicia, la salvación y la justicia? Porque el Señor sabe que uno de los problemas que su pueblo le causa al Señor es, ¿sabe qué? Porque el Señor está en su trono y pone a sus hijos a que le sirvan. ¿A quién? A Él y a su pueblo. Y de repente viene la queja de aquel: Señor, hazme justicia. Aquel me está haciendo una injusticia. ¿Cómo? Dice el Señor. Ahora, dice, ay del que pleitea con su hacedor, que es nuestro Señor y Dios. El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Por qué dice tiestos con los tierras? Porque Dios usa los barros, otros, para hablarle al otro barro. No más que hay veces que nos queremos sentir de oro y no podemos ir al otro barro. Porque somos oro, ya nos queremos oro y no queremos ir al otro. Es como la hermana que no puede decir, hey, que no quiere ir a su hermana más chiquita, teniendo la razón. Porque usted ya se siente más grande. Y dice, por eso no puede ir el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios, esperan que Dios venga y se abra el cielo y le habla, ah, hijo mío. Y hay veces que Dios usa otros barros para hablarle a uno. Irá el barro al que lo labró. ¿Qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Pongan atención. Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y la mujer, ¿por qué pariste? Y el versículo 11 dice, así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador, pregúntame de las cosas por venir, mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Otra vez, la obra de sus manos somos nosotros. Y como obra de sus manos, ¿acaso nosotros tenemos el derecho de decir, no, yo lo quiero hacer a mi manera? Yo lo voy a hacer como a mí me place. ¿Tenemos ese derecho? ¿Tenemos o vuelvo y repito, ese privilegio nosotros decir, yo lo hago como a mí me place y como yo quiero? No. Hay una escritura que se me grabó, dice, dirá el siervo, siervos inútiles somos porque solo hemos hecho lo que Él nos ha mandado a hacer. No tenemos nosotros, ¿qué derecho tenemos a hacer lo que nosotros, lo que yo quiero hacer, eso voy a hacer? No, aquí está el Señor diciendo eso. ¿Acaso el barro le va a decir a su hacedor, no, yo lo voy a hacer así? Obra de sus manos somos, y obra de sus manos se oye bonito, ¿va? Ay, obra de sus manos, pero también inicia un temor de Dios, el temor de Dios. Si somos obra de sus manos, hay que verlo con reverencia y con temor. No, Señor, no lo que quiera hacer, ni a donde yo quiera ir. ¿Quién soy yo que deba decidirse el canto? Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz yo pueda ir. El Señor quiere que el barro esté humillado ante Él. Isaías 29, abra sus Biblias a Isaías 29. Ahí está cerquita, unas páginas para atrás. Isaías 29. Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13 dice pues el Señor, porque mi pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí. Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Fíjese. ¿Por qué? Porque ya dejaron de oír la voz de Dios, porque los mandamientos de hombre, siendo más literales, miraban cómo garra los mandamientos de hombres. ¿Sabe para qué fue creado? Para la gloria de hombres. Por eso Jesucristo dijo, gloria de hombres no recibo. Porque el que pone sus mandatos y sus leyes, pues eso es lo que tiene que hacer aquellos. Y al verlos cómo le obedecen sus ordenanzas, y luego las ordenanzas, mandamientos de hombres que pone el Señor aquí, siempre han sido los mandamientos de hombres que hablan la palabra de Dios hasta el día de hoy, siempre han sido creados, inventados, usando las escrituras.
usando las escrituras, porque así es como opera el diablo. Porque por eso se dice el engaño. El engaño es porque muestra algo que es verdadero, pero no lo es. Pero aquí vemos cómo dice, porque este pueblo se me acerca con su boca y sus labios, y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí. Eso es lo que se llama la palabra de Dios, el Señor Jesucristo a los fariseos, hipócritas. Hipócritas. ¿Por qué? Porque el barro, el vaso de barro, ya se siente de oro. Por eso dice la escritura que empero tenemos estos tesoros vasos de barro, para que la alteza sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué dice esas escrituras? Nomás porque sí. No, porque hay muchos vasos de barro, que todos somos de barro, dice la escritura, todos somos. Se les ha subido en alteza, en altivez, jactanciosos. Se le han olvidado que son de barro. Y cuando hace uno eso y vive uno así, Dios viene y usa los barritos chiquitos para que les diga, hermano, lo que está haciendo está mal. Hermanita, no está bien lo que está haciendo. ¿A quién usa? El Señor de adrede usa los vasos de barro chiquitos. ¿Para qué? Para probar la altivez de aquel hombre, de aquella mujer. A ver si es humilde. Para reconocer que lo que debe reconocer, que todos son barro. Todos somos barros. Pero hay veces que viene el Señor y usa el pequeñito para que le diga que lo que está haciendo está mal. Y no reconoce porque pues tú quién es para decirme. Ahora, dice el versículo 14. Por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Fíjese la consecuencia de ser arrogante, altivo y soberbio y no reconocer cuando a un pequeñito le llama la atención. ¿Sabe lo que pasa? La maldición de la arrogancia. ¿Y sabe qué pasa con todos esos arrogantes? Y lo que he visto yo también, ¿qué les pasa? Se hacen ignorantes. Ya la sabiduría que Dios tenía para ellos ya no viene. Ya no está llegando palabra de Dios. Y lo que me refiero es, ya no empieza a llegar la voz de Dios para su pueblo. Ya hablan ellos solos. Dice la palabra de Dios, por eso dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerán de la prudencia de sus prudentes. Ya los que por eso dice la palabra que del amado anciano Gallo, en el libro de Judas. Disculpen, en la última carta de Juan. Nuestro hermano anciano Gallo, donde dice que él iba a una iglesia, a un templo, y el pastor de él, llamado Diotrefes, que dice que no recibía a los hermanos, no recibía a los apóstoles, ni a los que los apóstoles enviaban, no los recibía. Pongan atención porque dice la palabra de Dios que Diotrefes amaba tener el primado entre sus hermanos, le gustaba ser jefe, le gustaba andar de mandón. Por eso dice la palabra de Dios, y desvanece la prudencia de sus prudentes. Aquellos que en aquel ministerio de aquel hombre van creciendo, la influencia diabólica los inyecta a ellos también a hacer lo mismo, a hacer de labios solamente. Ahora vemos, dice la palabra de Dios en el versículo 15, dice, ay de los que se esconden del Señor encubriendo el consejo y sus obras son en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién no nos conoce? Fíjese, encubriendo el consejo. ¿Por qué dice encubriendo el consejo? Porque donde deben de hacer justicia, no la hacen. Y dice el versículo 16, vuestra subversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Fíjate? La obra dirá de su hacedor, no me hizo, y dará el vaso de aquel que lo ha formado, no entiendo. No será tornado de aquí muy poco tiempo el Líbano en Carmelo, y el Carmelo será estimado por bosque. Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, ¿qué dicen los quién? Entonces, ¿los quién? Los humildes.
Los humildes crecerán en alegría en el Señor y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo Israel. Hace una gran diferencia entre los humildes y los que ya sienten su gran lugar. El Señor quiere que el barro sea sincero con Él. Por eso dice, de labios me honra, mas su corazón se alejó de mí. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros seamos, ¿qué? Sinceros. Abra su Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 18. Romanos 9, versículo 18.